Hola queridos amigos, es un verdadero placer estar de nuevo aquí con ustedes en esta entrega a la que hemos titulado Líderes Luminosos, ¿cómo podemos estar del lado de las soluciones? Creo que hoy es un tiempo en donde más que estar del lado del problema, estar del lado de la víctima, tenemos que ser propositivos, tenemos que ser parte de las soluciones. En la vida, mis amigos, todos en un momento u otro somos líderes. El ama de casa es una líder en su casa. Los padres somos líderes. Desde luego, un empresario, un maestro, un médico. Ustedes nombren cualquier situación en donde tenemos que ejercer un liderazgo. Y ejercer un liderazgo es alguien que en un momento dado tiene una misión y tiene un grupo con el cual lograr esa misión. Y estas misiones pueden ser muy distintas. Una misión familiar, desde luego, es un tanto distinta a una misión empresarial o a una misión científica o a una misión de estudio u otro tipo de misiones. Pero en un momento dado, todos tenemos que ejercernos como líderes. En el momento en que nosotros tenemos la responsabilidad de lograr algo con la colaboración de otros, con la participación de otros, estamos ejerciendo un liderazgo. Y hoy se habla de que en el mundo realmente no tenemos líderes. Con todo respeto, la política no nos ha ofrecido líderes a los cuales seguir, a los cuales sentirnos que nos están guiando hacia un mejor lugar. Y como decía el Zohar, como sigue diciendo desde hace 2000 años, es momento en que todos los seres humanos asumamos esta posición en donde todos somos responsables unos de otros, y esto nos hace ser líderes. Habiendo dicho esto, quisiera que sea la Kabbalah la que nos guíe para entender qué quiere decir un líder luminoso, cómo podemos estar del lado de las soluciones. Y para ello nos vamos a remontar a la parte más fundamental de la Kabbalah, que es el Etz Haim, las 10 Sefirot, y cómo las 10 Sefirot, cuando nosotros nos llenamos de esta fuerza, de esta energía, de esta conciencia de las 10 Sefirot, y la traducimos a un comportamiento en este mundo, a una forma de actuar, a actitudes, entonces podemos también tener un futuro luminoso. La Kabbalah, mis queridos amigos, es esta disciplina ancestral que, si bien tiene como materia las grandes preguntas, ¿verdad? ¿Qué es Dios? ¿Qué estamos haciendo aquí? ¿Qué es la vida humana y cuál es su valor? ¿Por qué pareciera que triunfe el mal sobre el bien si tenemos la confianza en un Dios misericordioso? Y este tipo de preguntas tan contundentes son a las que la Kabbalah se ha abocado a dar respuesta desde hace muchas centurias. Y desde luego, hoy más que nunca, en una situación tan especial como la que vivimos, es que podemos inspirarnos en esta energía, en esta fuerza, en este conocimiento, en esta conciencia milenaria para ser buenos líderes, para hacer de este mundo un mundo mejor. Y que este mundo sea un mundo mejor no depende de los presidentes, de los científicos, de la gente que está en el poder nada más. Depende de todos nosotros. El Zohar, vuelvo a citar, nos dice que en estas fechas de finales del sexto milenio de la cuenta hebrea, estamos en 5780, casi por entrar a 5781, no habrá grandes líderes,
seremos responsables todos. Y el conocimiento de la luz, el conocimiento de la conciencia del Creador, estará disponible para todos, nos dice el Zohar, desde los chicos, desde los pequeños hasta los grandes, desde los chicos en edad y quizá chicos en conciencia, hasta los grandes, hasta los que están encumbrados en la conciencia, en el poder, en el camino. Y bueno, habiendo dicho esto, vamos a inspirarnos en justamente las 10 sefirot. Las sefirot, mis amigos, ya lo hemos hablado una y otra vez, pero lo reiteramos. Son estas 10 emanaciones, estas 10 expresiones de cómo la fuerza creadora se manifiesta en su mundo y se manifiesta en nosotros también. Cómo estas 10 formas en que el Creador se emana a sí mismo sirven para construir esta realidad nuestra. Y esas emanaciones no están allá afuera en el espacio, están dentro de cada uno de nosotros. Cuando la Torá nos dice que el Creador hizo el hombre a imagen y semejanza de Dios, no es porque Dios tenga pies y nariz y manos, es porque tenemos estas fuerzas de conciencia disponibles y están en nosotros. Desde Keter, Jochma, Binah, Gesed, Geburah, Tiferet, Netzachot, Yesod y Malhut, no son conceptos que están en el espacio exterior, son conceptos y fuerzas de conciencia que están dentro de nosotros y que son cada una de ellas un llamado a estar cerca de la fuerza creadora. Y así utilizaremos las 10 sefirot para entender lo que es el liderazgo luminoso. El liderazgo en que podemos actuar, inspirar a los demás y guiarnos todos hacia un fin luminoso. Las 3 primeras sefirot, que son Keter, Jochma y Binah, son aspectos intrapersonales del líder. Las siguientes 6 sefirot nos hablan de cómo el líder se relaciona con aquellos en donde ejerce su liderazgo, aquellos que son los seguidores o aquellos que están atentos a la acción del líder. Y finalmente Malhut tiene que ver con la manifestación en nuestro mundo físico de esa fuerza de liderazgo. Muy bien. Keter, la corona. La corona. Keter habla de este aspecto un tanto indescriptible de la fuerza del Creador. Habla de esa fuerza avasalladora de amor infinito y a la vez indescriptible, que es el Creador. El Creador es el emanador por excelencia, es quien nos da vida, es quien nos da abundancia, es quien nos da salud, es el que decide al final del día qué es lo que es adecuado para nosotros y nos guía y nos infunde con esa fuerza para hacerlo adecuado. ¿Cómo es que nosotros, desde el punto de vista de ejercer el liderazgo, nos relacionamos con Keter? Y para esto utilizaremos el conocimiento del gran cabalista Rabbi Moshe Cordovero, de bendita memoria, del siglo XVI, en Safed, Tzfat, que nos dice que para emular a Keter, y en este caso es el atributo fundamental del líder. ¿Cuál es el atributo fundamental del líder? Es anavá, es humildad. El líder, antes que cualquier otra cosa, antes que saber mucho, antes del deseo de guiar a los demás, debe de estar relacionado con el aspecto de la humildad. El líder que ejerce la humildad, el líder que tiene muy pendiente este aspecto
de la humildad, sabe que los logros al final no dependen de él, ni de sus talentos, ni de sus aptitudes. Sabe que su misión es ser canal para procurar el bien a los demás. El líder luminoso es quien no piensa en su propia agenda, en sus propias conveniencias, en su propio beneficio, en cómo va a usar el poder para beneficiarse él mismo en forma egoísta. El líder luminoso es aquel que sabe que tiene que encauzar a aquellos que están que son parte de su grupo, aquellas personas en las que ejerce el liderazgo y que las debe de llevar a un mejor lugar, a un mejor momento para todos, para él como líder y para los seguidores. Y para ello es fundamental y es vital vivirse con humildad, entender la humildad, entender que la grandeza está en saber que somos canales para manifestar la fuerza del Creador y que todas nuestras aptitudes y que todas nuestras dones son eso, dones, son atributos que el Creador nos da para ejercer mejor nuestro servicio. Sin humildad, el líder no podrá ser luminoso. Esta es la puerta que abre la acción luminosa del líder, la humildad, anavá. Y por eso el líder más grandioso que hemos tenido es Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, que fue el que guió a todo el pueblo, en este caso a la humanidad entera, a ser mejores, a salir de su estrechez, a salir de Mitzrayim. ¿Y cuál es la característica de Moshe? Nos dice la Torá, Ish Moshe Anav Meod, el hombre Moisés era el más humilde. Y ahí estuvo cuando había que responder a la gente. Ahí estuvo cuando hubo que interceder por la gente, con toda humildad, sin ningún tipo de arrogancia, sin ningún asomo de arrogancia. Desde luego, muchas veces asociamos el liderazgo con la arrogancia, con el que manda. Pero la verdad es que si queremos parecernos al Creador y ser líderes en ese sentido, debemos de entender que en el mundo espiritual, el más grandioso es el que más sirve. En el mundo físico pudiera ser que el líder más poderoso es el que tiene más servidores, más seguidores. Pero véanlo, el Creador, que es el ser más maravilloso y el líder más encumbrado, el líder supremo, es el que sirve a los demás, es el que sirve a toda la naturaleza y no tiene empacho en darle vida al ser humano, su creación más importante, que a la bacteria y al virus más despreciables. A todos les da vida, a todos les da servicio. ¿Por qué? Porque hay esta cualidad de anavá, esta simpleza. Queremos ser líderes luminosos, tenemos que abandonar todo aquello que es arrogancia y abrazar con todo entendimiento y entender verdaderamente qué es la humildad. El siguiente atributo es Jochma. Jochma quiere decir sabiduría. Y siguiendo con el hilo conductor de anavá, de la humildad, Jochma nos dice nuestro gran maestro, el Ramak, Rabbi Moshe Cordovero, de bendita memoria, que la sabiduría tiene dos aspectos. Una es el aspecto receptivo, es recibir esta fuerza, este conocimiento, esta energía de conciencia desde Keter, es esta parte receptora, en donde lo que se recibe es esta luz fundamental, esta luz simple,
esta luz de intuición. Y tiene un segundo elemento que es el brindarse a los demás. Y sabiduría, mis amigos, no es ganar todo tipo de información y aprenderse de memoria las cosas y tener un conocimiento enciclopédico y portentoso. Eso es algo importante, pero para nada es lo más importante de acuerdo a esta propuesta de ser un líder luminoso. El líder luminoso, en Jochma, en sabiduría, es aquel que está dispuesto a poner a disposición toda esa fuerza de conciencia, todo ese conocimiento, para que los otros también al ¿Sí? ¿Continuamos? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan bien? Bueno, decíamos, Jochma. Jochma es recibir la luz de Keter, de toda esta conciencia, de toda esta fuerza, y emanarla. No importa cuánto sea nuestro conocimiento, mucho o poco, y ponerla a disposición de los demás para acercarlos más a Hashem. Esto es la verdadera sabiduría. No tiene mucho que ver con la cuantía de conocimiento, ni con nuestros estudios. Sí es importante, pero más importante es esta actitud que tenemos de poner a disposición lo mucho o poco que tenemos en materia de conciencia para ayudar a otros a que se acerquen a Hashem. El fin no es regodearse con la sabiduría que tenemos, mostrarnos como expertos y que nos aplaudan y que coreen nuestro nombre en los foros como grandes sabios. Aquí el objetivo dentro de la tesitura de la humildad es propiciar y dar la inspiración a los otros para que sean fuertes, para que se acerquen a Hashem, para que en conjunto traigamos a Mashiach. Y esto es muy importante porque finalmente no se trata de la gloria personal, se trata de aquello en donde nosotros podemos empoderar a los demás para que estén en su mejor versión, para que se acerquen más a Hashem. Y esta es la forma en que el Ramak, Rabbi Moshe Cordovero, nos dice, esta es la forma de ejercer Jochma, esta es la forma de ejercer la sabiduría. Y pasamos a Binah, el tercero de los niveles de los aspectos intrapersonales. Binah, como lo ven ahí en esa ilustración, es ver muy de cerca. Binah está relacionado con Teshuvah, nos dice el Ramak. Teshuvah quiere decir regresar a la esencia. Hay la connotación de Teshuvah como arrepentimiento, y puede serlo, ¿verdad? Hubo algún gran poeta que dijo: mi fuerza es el constante arrepentimiento de mi obra, el querer ser mejor. Bueno, esto es poético, y no se trata de arrepentirse nada más por arrepentirse, se trata de rectificar, se trata de hacer un tikkun, se trata de buscar el detalle de cómo podemos ser mejores. Y Binah entonces es el entendimiento de uno mismo antes que nada. El entendimiento de que a qué venimos, qué somos y qué tenemos que corregir. Y en dónde tenemos que hacer teshuvah, en dónde tenemos que regresar y rectificar. ¿Para qué? Para ser un mejor canal de la luz. Otra vez, el continuo ahí es Anavá, que viene desde Keter.
Y estos tres aspectos, Keter, Jochma y Binah, están dentro de la cabeza del líder. El líder que es primeramente una persona que vive la anavá, vive la humildad, con toda la grandeza que implica ser humilde, porque humilde no significa hacerse de menos, humilde es ser más como el Creador, ser un canal del Creador. Y en ese sentido, quizá más es menos y menos es más. La humildad, Keter, Jochma, el inspirar a los demás a alcanzar su mejor versión, a acercarse a Hashem. 3. Binah, el continuo rectificarse. Teshuvah es rectificarse. Teshuvah es encontrarse a sí mismo. Y cuando nos encontramos a nosotros mismos y podemos iluminar aquellas áreas oscuras, desde luego somos de mayor inspiración y somos líderes mucho más efectivos. Ahora pasemos a los 6 elementos que son las sefirot de Zeir Anpin, en donde está esta cualidad de relación entre el líder y sus seguidores. Ya hablamos de estos aspectos que tenemos que tener dentro. Ahora, el primero de ellos es Gesed. Gesed es esta relación entre líder y seguidores donde el líder siempre está dispuesto a dar oportunidades. El líder siempre está dispuesto a dar oportunidad. Esto es Gesed. Gesed es misericordia. Gesed es dar oportunidad. El buen líder siempre tiene la posibilidad de dar oportunidades a los demás. Siempre tiene la capacidad de permitir que haya errores en aras del aprendizaje. No de entrada pone un obstáculo hacia ello, o no castiga, o no frena. Al contrario, el líder espiritual, el líder que quiere traer soluciones, permite que la gente tenga oportunidad de ejercer su parte divina. Oportunidad es esta primera parte de relación con los demás. Geburah. El siguiente elemento, adelante. Geburah, mis amigos, es, desde el punto de vista del liderazgo luminoso, es estructura, es rigor, es acotamiento. El líder de oportunidad en Gesed, pero también acota, también pone límites, también pone estructura. Y esto véanlo. Esto es en una empresa o esto es en la familia, con los hijos, un maestro con sus alumnos. En todo momento el líder tiene tanto el aspecto de dar oportunidad como por el otro lado acotar. Quiere decir poner reglas claras, establecer lo que sí y lo que no. Saber que no todo se puede. Dentro de las oportunidades, claro que damos esta facilidad de expresión de la parte luminosa de cada uno de nosotros. Pero por otro lado, establecemos claramente qué es a donde queremos llegar. Acotamos, damos estructura. Y esta es la forma luminosa de ejercer Geburah. No se trata de actuar sin ningún tipo de meta. Al contrario, cuando todos nos enfocamos a una meta, cuando todas nuestras metas individuales coinciden en una gran meta que beneficia a todos, esto es lo que el líder luminoso debe proponer. Y para ello tiene que estar muy consciente del aspecto de Geburah, de establecer claramente
las metas, de establecer claramente cuál es la estructura, de establecer claramente cómo se puede llegar a ellas, qué consecuencias tiene el sí llegar y qué consecuencias tiene el no llegar. Esta es la forma de expresar Geburah, el aspecto del rigor, en forma luminosa. Y llegamos así, queridos amigos, a la expresión de liderazgo, adelante, de Tiferet. Tiferet. Ahí en este dibujo ven ustedes a 4 personas distintas y todas con una carita sonriente. El líder no puede favorecer expresiones emotivas que permitan que se descarreen las cosas, que abandone el camino, ni él ni sus seguidores. Tiferet, mis amigos, tiene que ver con la columna central, con la armonización entre dar oportunidad y estructura, y tiene que ver con la restricción, tiene que ver con este aspecto de decirle no al ego. Y el ego se manifiesta generalmente a través de nuestras emociones egóticas, negativas, en donde si estoy de mal humor, entonces ya no se hizo tal otra cosa, en donde la gente me tiene que encontrar de buenas para que yo le dé las respuestas que quiere. No. Aquí es donde refrenamos estos aspectos y sabemos que la parte de la columna central, el aspecto de la armonía, tiene que ver con tener muy claro el bien hacia los demás. Y el bien hacia los demás tiene que ser independiente de mis emociones, sobre todo mis emociones extremas. Y al final, este aspecto de Tiferet, belleza, tiene que ver con el balance, con que llevemos las cosas a fruición, como veremos también en Malhut, pero con balance, sin tener que desviarnos por los aspectos emotivos extremos que afectan a los grupos de trabajo. El líder debe ser el primero que tiene que tener esta ecuanimidad, esta sintonía con la columna central, esta capacidad de hacer restricción a sus miedos por un lado o a sus necesidades de dominio y de control excesivo. El líder tiene que estar en la columna central y tiene que emanar esta condición para que los seguidores también, a su vez, estén operando bajo la armonía, en donde lo que impere sea el objetivo común, que es el bien común, y no los caprichos y las formas estrictamente personales y los cotos de poder y este tipo de situaciones que siempre se presentan en los grupos humanos y en las organizaciones. Tiferet es hacer un alto, una restricción a todos estos efluvios egóticos que son los que generalmente hacen que los proyectos no funcionen. Cuando permitimos que sea el ego el que impere, cuando no hay un líder que con su ejemplo haga ver a los demás que no es el ego y no es la emotividad de cada uno de ellos, sino es la armonía que tenemos que conjuntar y tener muy claros los objetivos que son del bien común. Y así pasamos de nuevo a Netzach. Netzach, mis amigos, quiere decir perseverancia. En el camino del liderazgo es más importante el paso que dure y no el trote que canse. El paso que está dirigido y que consistentemente y a pesar de las vicisitudes y los problemas, se mueve en una dirección en forma continua. El líder debe de inspirar
constancia. Debe de inspirar este aspecto de seguir adelante, no importa qué. En el camino espiritual no es fácil, porque de repente las ideas y la postura egótica están allí todo el tiempo para desviarnos. Y perseverar en el camino de tener claro que venimos aquí a servir, que es natural que tengamos que pasar por todo tipo de pruebas. Y estas pruebas las pasamos gozosamente y con entusiasmo y prevalecemos en el esfuerzo y en el camino. Y esto es Netzach. Netzach quiere decir eternidad. Queremos estar en el camino a la eternidad, amigos míos. Tenemos que siempre estar en la perseverancia, en el continuar a pesar de los retos. Y por ello hoy es la mejor oportunidad que todos tenemos de perseverar, de continuar, de darle privilegio al aspecto de la vida sobre el deterioro y la muerte. Es muy fácil en situaciones como esta abandonarse, deprimirse, no seguir adelante, porque tenemos muy buenas razones. Mira, la situación está tan difícil y bueno, no. La luz que espera de nosotros, que seamos buenos atletas espirituales y por tanto que seamos buenos líderes y que perseveremos y que continuemos en el camino del servicio a los demás y con los demás. Y esto es Netzach en la visión de liderazgo. Y ahora pasamos a Hod. Hod. Vean ustedes esa ilustración donde hay varias personas que ven el panorama desde su propio punto de vista. Y son diferentes perspectivas. Hod es perspectiva. Mis amigos, el líder tiene que ayudar a los seguidores a tener perspectiva, a saber que no solo es una pared la que tenemos enfrente, que si se para tantito de puntas, ve el horizonte y ve los árboles y ve el paisaje y ve otras soluciones. Todo es cuestión de perspectiva. Todo es cuestión de hacer el esfuerzo de ponerse en otro punto de vista y ver con mayor claridad. Y esto es la fuerza de Hod. Es la fuerza de la perspectiva. Es en donde como líderes tenemos continuamente que estimular a nuestros seguidores, a nuestro grupo, a que vea en forma distinta, a que aprecie cómo hay soluciones que quizá no se habían considerado. Y siempre hay soluciones que no se habían considerado. Así que la vida y el triunfo y el éxito es para el que tiene la perspectiva luminosa. Y la perspectiva luminosa consiste en enfocarse y ver la pared de enfrente y desenfocarse y pararse en otro lugar y ver con más claridad. Saber que cuando una puerta se cierra hay otras 8 o 10 que se abren. No podemos nada más sobreenfocarnos, ni tampoco estar totalmente desenfocados con una perspectiva que nos hace que no logremos nada. Es enfocarnos y desenfocarnos. Esta es la verdadera perspectiva. No es quedarse ahí volando, planeando. No, es enfocar y desenfocar. Esta es la verdadera perspectiva. Es ver el detalle y ver el todo. Y esta es una gran fuerza espiritual. Y continuamos con Yesod. Yesod, mis amigos, es la sefirá cuyo carruaje es Yosef y que es la que acumula toda esta fuerza desde Keter antes de mandarla al mundo físico que es Malhut, que es la próxima sefirá que estaremos exponiendo. Y saben, aquí lo importante es la consistencia. Consistencia es actuar de acuerdo a lo que decimos, es ser de acuerdo a las ideas que desarrollamos, es llevar a cabo lo que nosotros decimos que vamos a hacer.
Como dice allí en inglés, show me, don't tell me, muéstramelo. Es ser líder dando el ejemplo. Leading by example, se dice en inglés. El ser líder haciendo camino. Que me vean no en lo que digo, no en lo que pienso, sino que lo que digo y lo que pienso se manifiesta en mis acciones. Hay consistencia interna entre mis intenciones, mis pensamientos, mi palabra y mis acciones. Y lo más importante son estas, mis acciones. Para ser un líder luminoso, tenemos que tener credibilidad, y la credibilidad se logra cuando estás en Yesod, cuando verdaderamente eres consistente con lo que dices, cuando eres una muestra de lo que dices ser, y eso eres, y eso muestras al mundo, y entonces el mundo te ve como un guía. Y finalmente, queridos amigos, Malhut. El líder no solo tiene grandes ideas, no solo inspira. El líder verdadero hace que haya resultados, hace que haya ejecución, hace que en el mundo de Asiyá, que es Malhut, el mundo de la acción, se lleven a cabo acciones. No se dejan las intenciones, no se dejan los pensamientos. El verdadero líder es el que invoca a la acción luminosa, a la acción constructiva, a la acción que tiene que ver con estos otros 9 aspectos que hemos estado hablando desde Keter, Jochma, Binah, Chesed, Geburah, Tiferet, Netzach, Hod, Yesod y finalmente Malhut. Amigos, la Kabbalah es mística, es maravillosa, es mágica, pero también tiene esta dimensión muy práctica. Hoy todos tenemos que asumirnos como líderes luminosos. Y la Kabbalah, a través de las 10 Sefirot, el Etz Haim, nos dice en forma, la verdad, muy fácil, en qué consiste ser un líder efectivo desde el punto de vista luminoso. ¿No les parece? Y bueno, lo prometido es deuda. Vamos a ser consistentes, vamos a abogar con el ejemplo y vamos a abrir a preguntas. Si les parece, estamos dispuestos a contestar preguntas. Aquellos de ustedes que nos las escriban. Joel aquí es nuestro secretario de actas y nos va a leer las preguntas. Una pregunta de una persona que se llama Noé. Sí. Dice que él está sin tener empleo desde hace mucho tiempo, pero él está tratando de perseverar con agradecimiento por lo que vive. Sí. Entonces, la actitud en este momento, sin empleo, ¿qué actitud hay que tener? Noé nos dice, bueno, a ver, en este momento que no hay empleo, mucha gente se ha quedado sin empleo. ¿Cuál es la actitud? La actitud es, primero, no hay nada que escape a las manos de Hashem. ¿Quién es el que tiene la culpa porque no hay trabajo? No es ni el gobierno, ni la empresa, es una situación que se da. El entendimiento de que todos tenemos que ver con todo ello, ¿sí? Y hay unos que tienen que perseverar más y otros tienen que perseverar menos. Hay unos que es más fácil, otros que es un poquito más retador. Pero lo que le recomendamos a Noé es de que este es el momento de continuar sin cejar, sin dar marcha atrás. Todo se da por una buena razón y vamos a salir de esta. Una de las condiciones es que tenemos la energía de nuestro pensamiento para guiarnos hacia lo que es constructivo y lo que es productivo. Y saben, cuando la noche se ve más oscura, es cuando va a amanecer. Así que Noé,
No le hagas caso al Yetzer Hara, al otro lado que te dice no vas a tener empleo, no vas a tener ingresos, no vas a tener para comer. Haz Shalom. Tú continúa en este camino de confiar en Hashem y de hacer todo lo que está a tu alcance. Desde luego, no se trata de sentarse y cruzarse de brazos, se trata también de acción. Se trata de buscarle por todos lados, de expandir nuestra creatividad, de ver por dónde sí se puede. Y seguramente, si tú continuamente le pides a Hashem y eres perseverante en esta relación que tienes tú con Hashem, decirle: Hashem, por favor, ayúdame. Yo sé que tú me puedes ayudar. Él es el que mueve todos los hilos. Seguramente encontrarás una respuesta en su momento. No desfallezcas. Marcela Pizarro: se me dificulta bajar las ideas a la acción. Marcela, se me dificulta bajar las ideas a la acción. Intenté ser lo más preciso en estas descripciones de la Sefirot. Y voy a resumirlo en 3 minutos. Primero, hay este aspecto intrapersonal. Es el vivirse con humildad. Humildad es saber que somos canales de la luz, que nuestros talentos, dones y habilidades nos son dados para servir. En el momento en que nosotros nos sentimos solidarios con los demás, no nos sentimos ni arriba ni abajo. Esto es humildad, saber que estamos aquí al servicio de todos y que somos canales de Hashem. Esto es humildad. El aspecto de Jochma es todo lo que tú sabes, todo lo que tú has aprendido, todo aquello que te ha inspirado. Conozcas mucho o poco, trata de inspirar a por lo menos una persona cada día. Trata de darle paz, trata de llevarla a un mejor lugar de certeza, de emuná. ¿Sí? Esto es Jochma. Biná. Hay que ver dentro de sí qué es lo que tienes que cambiar. Cuáles cosas te están estorbando y tienes que hacer teshuvá. Y tienes que rectificar con humildad y con balance. Y luego empezamos. Tienes que ver las oportunidades. En todos lados hay oportunidades. Te tienes que dar tu oportunidad y tienes que dar oportunidades a quienes están cerca de ti. El dar oportunidades. Esto es Gesed. Geburá, el poner estructura. ¿Qué sí se puede y qué no se puede? ¿Qué es lo que dentro del contexto, dentro de mi realidad, tengo que acotar, tengo que no permitir que ciertas cosas se hagan? Por ejemplo, en el liderazgo familiar, tú debes de dar oportunidad a tus hijos de ser lo mejor, de estudiar, de expresarse en todo lo que quieren, pero no puedes permitir que sean desordenados, que hagan lo que quieran, que manejen el tiempo a su gusto, que se desvelen innecesariamente. Por ejemplo, una cosa muy sencilla. Geburá quiere decir poner estructura. Tiferet. Tiferet quiere decir no permitir que los aspectos negativos tengan la prominencia en tu vida. Y hay que hacer restricción. Si lo que te gana es la angustia, tienes que trabajar en la fe. Si lo que te gana es criticar a los demás, tienes que refrenarte. Si lo que te gana es hablar mal de los demás, tienes que dejar de hablar mal de los demás. Si lo que te gusta es llenarte de alimentos chatarra, tienes que hacer restricción. ¿Qué cosa más práctica podemos decir? Que la vida es una oportunidad para hacer esfuerzos y restringir aquellos llamados del ego, que pueden ser desde el llamado a comer
no sanamente, el llamado a no ejercitarse y descuidar la salud, el llamado a la envidia, el llamado a estar instalado en la crítica injustificada a los demás y este tipo de cosas. Tiferet es el aspecto del balance y la restricción. Netzach, perseverar, perseverar, continuar, continuar. No podemos parar. Hod, tener la perspectiva. Oye, aquí parece que las cosas van mal, pero ¿dónde sí hay algo en donde podemos sacar de bien? Siempre hay soluciones. Hashem no nos pone pruebas para que no las pasemos. Siempre hay soluciones. Creativamente tenemos que ver todas las posibilidades. Si somos empresarios, si somos padres de familia, si somos maestros, si estamos en alguna profesión, en fin, siempre hay que ver las oportunidades. No podemos abandonarnos a la estulticia, no podemos abandonarnos a la flojera. Yesod, ser consistentes. No puedes decir, sí, yo soy una persona justa y tener favoritismos, ¿verdad? Y expresarte injustamente con los demás. No puedes decir, sí, yo soy una persona luchona y de repente te abandonas porque las cosas no salieron como tú querías. Sí, yo soy una persona flexible y de repente si tus expectativas no se llevaron a cabo, entonces te enojas o te desesperas o te frustras. Y finalmente, lo más importante, Malhut. ¿Cómo vas a ejecutar las cosas? Un plan de ejecución. Todos los días tenemos que saber qué vamos a hacer. Y saben, todo esto está ahí. Hay que revisar dentro de nosotros y meditar. Tenemos las letras del mes, en este caso Resh y Yud, en donde pedimos ayuda a Hashem. No estamos solos. Y bueno, aquí quise de nuevo expresar con mucha claridad y mucho sentido práctico cómo podemos aterrizar estos conceptos. Una pregunta de Silvio Sánchez Cosío. Buenas noches. En forma práctica, ¿cómo aplico el delegar las acciones y poder crecer en el trabajo? Practico ser un buen líder, pero termino trabajando demasiado y no crezco en lo laboral. Gracias. Sí. Trabajar demasiado. Bueno, esto no es malo, pero si estás trabajando porque no sabes delegar, porque tienes desconfianza, por esta idea de que si yo no lo hago salen malas cosas. Esto es un aspecto del ego y hay que ir en el aspecto de Binah a entenderse más. Los workaholics, las personas que trabajan en exceso, generalmente tienen poca autoestima y entonces tienen que matarse y tienen que acabar consigo mismos y tienen que demostrarse a sí mismos que trabajan 19 horas o 20 horas para sentirse que valen. No, el buen líder es el que entiende que hay que empoderar a los demás porque de lo que se trata es de lograr objetivos preestablecidos con la ayuda de todos, con la participación de todos. Quien finalmente puede ser muy perfeccionista o muy desesperado o no dar oportunidades y termina haciendo las cosas él o ella, pues no es un líder y no se está empoderando a sí mismo y no está empoderando a los demás. Una pregunta más. Dice, pregunta, bueno, es otro tema, dice, pregunta, ¿son las Selijot una herramienta de conexión que deben practicar los cabalistas? Sí, desde luego. La Selijot, pues es un sistema que sabemos que es justamente para ir a aquellos momentos en donde erramos, en donde tuvimos algún error y hacemos teshuvah,
justamente en este mes de Elul. La Selejot es este sistema maravilloso para ir hacia adentro y corregir aquellos errores que hemos cometido y borrarlos y salir adelante con una nueva propuesta para nosotros mismos. Una más. Elizabeth, ¿qué se recomienda para una persona que tiene facilidad para llevar a cabo las cosas desde Keter hasta Yesod, pero siempre se complica mucho concretar? Muchas gracias. Esto es algo muy importante, sí. Hay mucha gente que, saben, es un buen planeador y es un estratega maravilloso, pero cuando se trata de la ejecución, ahí es donde falla, y mucha gente falla en esto. La ejecución, mis amigos, es arremangarse las manos y hacer las cosas. Saben, hay muchas veces que nosotros nos ponemos piedritas en el camino y no ejecutamos. Antes de que empezara la pandemia, yo en mi otra responsabilidad, que es ser empresario, llevaba ya varios años en implementar este aspecto de tratar de empoderar a la gente y lograr resultados con el concierto de todas las personas. Esto es lo que es ser un buen gerente, un buen gestor. Y, ¿saben? Mucha gente, por ejemplo, que le hablaba yo y me decía, bueno, es que cuando vengas a la oficina, no cuando vengas a la oficina, ahorita, ¿cuál es el impedimento para lograr esto ahorita? No, pues hay que llamarle a esta persona. Le llamamos ahorita. Tenemos las herramientas, ¿no es cierto? Aquí mismo puedes de repente enlazar a una persona. Y, ¿saben? La gente empezó a decir, no, pues sí. No tengo que estar físicamente, puedo hacerlo a través de una llamada, puedo hasta hacerlo a través de Zoom, de Facebook. Hoy es mucho más claro, y esto es lo que la pandemia nos viene a decir. No hay tiempo, no hay espacio, no hay movimiento. Realmente nosotros nos autoimponemos estas limitaciones. No hay por qué limitarse. Si tienes que hablar con alguien, hazlo en ese momento. Y ¿saben? Una de las cosas de Malhut, de la ejecución, es ser ejecutivo en ese momento. Mucha gente es así como la antigüita. Bueno, el próximo martes vamos a tener la junta. No, ¿para qué? ¿Quiénes son los que tienen que intervenir en una decisión? ¿Por qué no tomar esa decisión ahora, si es lo indicado? Subrayo, a veces hay que esperar, pero si es lo indicado ahorita, pues entonces buscas esas personas y obtienes el consenso y obtienes lo que hay que hacer. Nos limitamos nosotros porque estamos acostumbrados a que pasado mañana y el viernes y el otro día voy y entonces cuando eso suceda. No cuando eso suceda, hazlo suceder. Y con esto, queridos amigos, termino esta exposición de liderazgo de acuerdo a la Kabbalah, cómo ser un líder luminoso, cómo ser parte de las soluciones. Espero sinceramente haberlos inspirado, haberlos empoderado con esta información y con esta fuerza. No se olviden de que en la Kabbalah tenemos además el recurso meditativo. Tenemos hoy la Resh y la Yud en el mes de Elul, en donde podemos meditar, visualizar estas letras y pedirle a Hashem que canalice hacia nosotros respuestas, que canalice hacia nosotros esos anhelos que tenemos y que muchas veces, porque no estamos bien decididos a que de veras los queremos, no se dan. Hashem nos escucha, Hashem nos ama, Hashem nos cuida, Hashem nos provee, Hashem nos escucha. Hay que hacerlo, hay que tomarse un tiempo para meditar y pedir y actuar. Y bueno, como siempre, les agradecemos mucho las aportaciones. Son muy importantes para poder seguir con este proyecto de Shomrim Laboker.
Muchas gracias a ustedes por sus comentarios, por estos mensajes tan maravillosos que nos animan a seguir adelante, y desde luego sus aportaciones son bienvenidas. Ustedes saben, tzedakah tatzil mimavet, la tzedakah, el brindarse a los demás, el aportar, es algo que ayuda y que pone a la persona siempre del lado de la vida. Aquí en Shomrim Laboker queremos siempre estar del lado de la vida. Aquí en Shomrim Laboker queremos siempre ser los que inspiramos y empoderamos a todos. Y desde luego entonces su ayuda es bienvenida. Queridos amigos, hasta la próxima. Mil gracias.